Ok, buenos días. Yo soy el profesor Cristian Rivera y a continuación voy a dictar una clase de vectores para grado décimo. Entonces, primero esta es una clase de física que se identifica por un orden el cual es el siguiente. Primero se realizará una definición teórica del tema de los vectores, que es un vector, que lo compone, algunas características. Segundo, se llevará a cabo una explicación sobre cómo es su ubicación y cómo calcular su magnitud a partir de las componentes de los vectores. Y tercero, se explicará cómo se realiza una suma y resta de vectores a partir de los componentes de dicho vector. Las competencias a desarrollar por los estudiantes en esta clase serán identificar y reconocer los conceptos básicos de la física, reconocer y relacionar magnitudes escalares y vectoriales, aplicar procedimientos algebraicos para resolver problemas con vectores y resolver operaciones básicas con magnitudes escalares y vectoriales. A continuación se dará paso a la explicación teórica. Bueno, primero vamos a definir qué es un vector. Un vector es una magnitud o una propiedad que se puede medir y estudiar experimentalmente y que a lo largo del tiempo se ha logrado definir una unidad para medir dicha magnitud. Algunos ejemplos de magnitudes son la longitud, cuya unidad es el metro, el tiempo, cuya unidad es el segundo, la masa, cuya unidad es el gramo, o la temperatura, cuya unidad es el grado Celsius, el grado Kelvin, el grado Fahrenheit, entre otras medidas para esta magnitud. Las magnitudes se pueden dividir en dos tipos, las escalares y las vectoriales. Las escalares cuentan con la característica principal de que se definen a partir de un número y una unidad únicamente. Entre algunos ejemplos de magnitudes escalares encontramos la temperatura, que se define a través de un número, y su unidad, que es el grado Celsius, Kelvin, Rankine, Fahrenheit, cualquiera de ellos. La distancia, que se define por un número, sea positivo o negativo, y cuya unidad es el metro, o sinónimos múltiplos del metro. El peso, cuya unidad se define a través de un número, y su unidad, que es el kilogramo, el gramo, microgramo, entre otros, múltiplos o submúltiplos del gramo. El tiempo, que se define por un número, y una unidad de tiempo, sea hora, minuto, segundo, entre otros. Por su parte, las magnitudes vectoriales cuentan con la característica de que, además de necesitar un número y una unidad para ser definidos, necesitan de un sentido y una dirección. Esto para saber hacia qué lado nos estamos moviendo en la medida de esa magnitud. Algunos ejemplos de esto son la velocidad, que se define en kilómetro, que se mide en kilómetros por hora, y no es lo mismo una velocidad positiva a una velocidad negativa. Ahí ya tenemos un sentido que nos define hacia qué lado, hacia qué sentido se está moviendo la velocidad. La fuerza, que no es lo mismo hacer una fuerza hacia arriba que hacer hacia abajo, una fuerza o hacia la izquierda o hacia la derecha. O la aceleración, que no es lo mismo una aceleración positiva, que indica que un carro se está moviendo cada vez más rápido, o una aceleración negativa, que cambia el sentido e indica que, digamos, un objeto se está desacelerando o sea moviendo cada vez más lento, o sea frenando. Y su unidad es metro sobre segundo cuadrado. Estos son algunos ejemplos y la diferencia entre las magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes vectoriales se representan, pues como su nombre lo dice, a través de los vectores. Estos vectores tienen dos características principales, la magnitud y el ángulo. La magnitud es la medida que tiene el vector, su tamaño, qué tan grande es este. Podemos verlo en la imagen, medida a través de ese paréntesis, ese corchete rojo, que nos indica qué tan grande es este vector. Y la otra característica es el ángulo. El ángulo nos dice hacia dónde va, qué sentido tiene este y qué dirección tiene. Entonces podemos ver, según el ángulo, va a tener dirección positiva o dirección negativa hacia donde esté dibujado, o y la dirección que este tiene, que puede ser un poco hacia arriba, puede ser recto hacia la derecha, recto hacia la izquierda. Según el ángulo nos va a indicar qué dirección tiene este según la ubicación. Los vectores generalmente se representan a través de un símbolo, que generalmente es una letra, y arribita una pequeña flecha que indica que es un vector. A continuación tenemos una explicación interactiva a través del siguiente link, que nos dirige a una página donde podemos simular vectores y podemos medir algunas de las cosas. A continuación encontramos un enlace
donde podemos encontrar alguna explicación de una manera un poco más interactiva de lo que son los vectores y lo que hemos pues abordado anteriormente. Damos clic en explorar en 1D y podemos ver moviendo uno de las flechas, el vector A, que este está representado pues como lo dije anteriormente por la letra y la flechita arriba, y su magnitud va a depender de qué tan largo sea el vector. Podemos ver que acá la magnitud aparece y a medida que lo vamos agrandando el número crece indicando que tiene una magnitud mayor. Si lo movemos hacia la izquierda significa que se está reduciendo y tiene una magnitud menor. Como vemos acá el ángulo es cero, si el ángulo del vector fuera mayor con respecto al eje X, significaría que está cambiando su dirección, y en caso de que lo volteemos indica pues que tiene un sentido negativo, por eso acá en este apartado aparece un signo menos. Si lo volvemos a poner normal aparece un sentido positivo. Esto para que quede claro los conceptos anteriormente abordados. A continuación explicaremos cómo son las componentes rectangulares de un vector. Las componentes se definen como los vectores perpendiculares que al sumarlos dan el vector inicial. Son las proyecciones del vector hacia los ejes del plano cartesiano. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que un vector al ser dibujado, al ser ubicado o representado en el plano cartesiano, generalmente no son planos, no son rectos sobre el eje cartesiano. Existen los casos donde el vector es diagonal o un poco inclinado. ¿Y esto qué significa? Que en el plano cartesiano va a tener una proyección tanto en el eje X como en el eje Y. Estas componentes van a tener un tamaño acorde al tamaño del vector como tal. Su componente va a depender del tamaño que éste tenga. Las componentes van a ser de dos tipos. Va a ser positiva si el vector está ubicado en la parte derecha y arriba del vector del plano cartesiano, o va a tener componentes negativas si el vector está ubicado hacia abajo o hacia la izquierda del plano cartesiano. Si está en el primer cuadrante va a tener las dos componentes positivas. Si está en el segundo cuadrante del plano cartesiano va a tener positiva la componente en el eje Y va a tener negativa la componente en el eje X. En el tercer cuadrante, si el vector está ubicado aquí, va a tener las dos componentes negativas, y si la tiene aquí, está ubicado en el cuarto cuadrante. Si el vector está ubicado en este cuadrante, va a tener la componente en X positiva, pero va a tener la componente en Y negativa. Entonces, para la ubicación de los vectores en el plano cartesiano se tienen en cuenta dos factores: sus componentes en el eje Y y sus componentes en el eje X. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hace. Acá tenemos cuatro vectores. Entonces, para la ubicación de los vectores en el plano cartesiano se tienen en cuenta dos factores: sus componentes en el eje Y y sus componentes en el eje X. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hace. Acá tenemos cuatro vectores: el vector A, vector B, vector C y vector D, y unas componentes con valores numéricos de estos vectores. Se tiene que tener en cuenta que en el caso de estas componentes, el primer número representa la componente en el eje X y el segundo la componente en el eje Y. Entonces vamos a proceder a ubicar estos vectores en el plano cartesiano. Se tiene que el vector A, su componente en X es el valor de 3. Al ser un número positivo, se ubica de la siguiente manera. Nos ubicamos en el origen del plano cartesiano y nos desplazamos 3 valores hacia la derecha porque es un número positivo de este origen. 1, 2, 3. Y se tiene que su componente en Y también es un número positivo, que es 4. Entonces nos desplazamos al ser un número positivo hacia arriba en el eje Y. 1, 2, 3, 4. Y se ubica un punto de la unión de las dos componentes. Esta unión va a representar el punto que alcanza el vector. Para ubicar el vector procedemos a ubicarnos nuevamente en el origen y a trazar una línea con punta de flecha entre el origen y la intersección de los dos componentes. Esta línea va a representar la ubicación del eje del vector A en el plano cartesiano. Esta va a representar su ubicación en el plano.
Además de esto, se van a ubicar, a representar en el plano cartesiano sus componentes en el eje X y sus componentes en el eje Y. Su componente en el eje X, dijimos anteriormente que era el valor de 3, se tiene entonces que se representa con el vector, la letra o el símbolo que representa el vector en este caso, acompañado de una X minúscula que es el eje en el que se está ubicando ese componente del vector, y en el caso del eje Y se ubica, representa de la siguiente manera: la letra o el símbolo que representa el vector acompañado de minúscula más pequeño el eje donde está el componente. Entonces acá podemos ver el componente en X del vector A, el componente en Y del vector A y el vector A ubicado en el plano cartesiano. Vamos a ubicar los demás ejemplos para practicar un poco más. Tenemos el vector B con valores en el eje X de menos 6 y de 3 positivo en el eje Y. Vamos a ubicarlos. Nos desplazamos, como es un número negativo, hacia la izquierda 6 unidades. Negativo, desplazamiento hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá estamos ubicados en la componente de este vector, 6 unidades. Y 3 de su componente en el eje Y. Al ser un número positivo, nos desplazamos 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3. Acá ubicamos el punto de intersección entre ambas componentes y trazamos una línea desde el origen hasta la intersección de estas dos componentes con una flecha en la punta. Y este vector, esta línea que está acá, esta flecha de acá, va a representar en el plano cartesiano el vector B. Y procedemos a ubicar sus componentes, a representar sus componentes de la misma manera que en el caso anterior. La componente en X del vector B y la componente en Y del vector B. Ahora procedemos a ubicar el tercer vector, el vector C, que tiene un valor de 4 en su componente en el eje X y un valor de menos 3 en su componente en el eje Y. Nos ubicamos nuevamente en el origen y nos desplazamos 4 unidades, número positivo, hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. El valor de la segunda componente en el eje Y tiene un valor negativo de menos 3, entonces nos desplazamos en ese caso hacia abajo en el eje Y del plano cartesiano. Hacia abajo entonces es 1, 2, 3 unidades. Ubicamos el punto de intersección entre las componentes y trazamos la línea desde el origen hasta el punto de intersección con una punta de flecha para representar que es un vector. Esta línea, esta flecha, va a representar el vector C y procedemos a ubicar y a representar también las componentes, la componente en X del vector C y la componente en Y del vector C. En el último caso tenemos un vector cuyos componentes, valores de los componentes, tienen valores negativos en ambos casos. Entonces procedemos a hacer el mismo procedimiento. En X tenemos un valor negativo que es menos 5, entonces nos ubicamos en el plano cartesiano en el origen y nos desplazamos 5 unidades hacia la izquierda, porque se trata de un número negativo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estamos ubicados en la componente de X del vector de menos 5 y a partir de aquí nos desplazamos 2 unidades hacia abajo en el plano cartesiano en el eje Y. 1, 2. Ubicamos también el punto de intersección y trazamos la flecha que representa el vector D. Y estas son sus componentes. Vector D y su componente en Y la componente en X de dicho vector. Así es como se ubica, según las componentes, un vector en el plano cartesiano. Se tiene que tener en cuenta que no necesariamente el origen de la representación de los vectores tiene que ser el cero del plano cartesiano. Nosotros podríamos mover todas estas figuras que aparecieron a partir de la representación, una unidad hacia la derecha o una unidad hacia arriba. Igualmente quedarían representados y seguirían teniendo las mismas magnitudes. Es decir, si yo desplazo el origen una unidad hacia acá, quiere decir que vamos a contar 3 unidades a partir del 1, no del 0, en el caso del vector A. Entonces nos correríamos 1, 2, 3 unidades. Quedaría el vector, la componente del vector en X del vector A, se correría también una unidad. Ya no llegaría hasta el 3, sino llegaría hasta el 4. Eso quiere decir que la intersección se correría hacia acá. Y ocurriría lo mismo en el caso de las demás. Si nos corremos una unidad hacia la derecha, quiere decir que la componente en el eje X del vector B no quedaría en 6, sino que se correría a 5 porque iniciaría desde 1.
Así ocurriría lo mismo en todos la representación de los vectores. Ahora, es importante tener en cuenta que estas representaciones y estos vectores resultantes a partir de componentes también tienen una magnitud como sus componentes. ¿Cómo hacemos para hallar dicha magnitud de estos vectores a partir de las mencionadas componentes a partir del teorema de Pitágoras? Recordemos que este teorema se aplica a figuras triangulares. En este caso, como podemos ver, la representación y ubicación de los vectores nos dio unas imágenes rectangulares y triangulares. Vamos a utilizarlas para hallar las magnitudes de estos vectores que se ubicaron. Entonces, recordemos que el teorema de Pitágoras establece que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Podemos aplicar esta fórmula y a representar las magnitudes de los vectores como las hipotenusas y las componentes en los ejes como los catetos. Entonces vamos a proceder a hallar la magnitud del vector A. Entonces tenemos que la magnitud del vector A al cuadrado es igual a la componente en el eje X de este vector al cuadrado más la componente en el eje Y de este vector al cuadrado. Procedemos a reemplazar los valores. Tenemos que la componente en el eje X de este vector es 3. Entonces, 3 al cuadrado más la componente de este vector en Y tiene un valor de 4 al cuadrado. En este caso, para seguir la fórmula. Entonces tenemos que 3 al cuadrado es 3 por 3 es igual a 9, más 4 al cuadrado, que es 4 por 4, es igual a 16. Tenemos que la suma de estos dos valores es igual a 25. Ahora, para eliminar este cuadrado de la fórmula, procedemos a pasar al otro lado al igual como una raíz. Lo que nos queda como el valor o magnitud, el valor de la magnitud del vector A es igual a la raíz de 25. Y la raíz de 25 conocemos que tiene un valor de 5. Este valor de 5 es el valor de la magnitud que tiene este vector. El vector A tiene un valor de 5 unidades en su magnitud. Ahora, para el caso del vector B, vamos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a calcular su magnitud a partir del teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que la magnitud del vector B al cuadrado es igual a su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. Seguimos la misma fórmula que en el caso anterior. Su componente en el eje X tiene un valor de menos 6 al cuadrado más su componente en el eje Y tiene un valor de 3 al cuadrado. Menos 6 al cuadrado es igual a la multiplicación de menos 6 por menos 6. Por leyes de los signos tenemos que el negativo de cada 6 es igual a positivo, es decir, el negativo se elimina. Entonces tenemos el valor de 6 por 6, que es igual a 36, positivo, como lo mencioné anteriormente, porque se elimina el signo negativo. Más 3 al cuadrado, que en el caso anterior vimos que era 9. Tenemos que 36 más 9 tiene un valor de 45 y procedemos a eliminar este cuadrado de la fórmula. Entonces nos queda que el valor del vector B es igual a raíz de 45 o en números más exactos un valor de 6.7. Esto quiere decir que la magnitud del vector B tiene un valor en unidades de 6.7. Nótese que este vector tiene un componente con valor negativo y este negativo no se ve reflejado en el valor final, es decir, que tener una magnitud de negativa en cualquiera de sus componentes no implica que el resultado final de la magnitud del vector tenga un valor negativo. Las magnitudes de los vectores no presentan valores negativos porque el signo negativo representa su sentido. Entonces las magnitudes siempre van a tener valores positivos.
Aquí podemos ver cómo sería para el caso de los vectores C y de los vectores D. Tenemos que aplicar la misma fórmula según las componentes en el eje X y en el eje Y de este vector. Tenemos que en este caso es 4 y menos 3, 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado tienen valores de 16 más 9. El vector de la suma de estos dos componentes, la suma de estos dos valores da 25 y se tiene que el vector tiene una magnitud de raíz de 25 o 5, exacto, igual que en el vector A. Y en el caso del vector D, que tiene ambos valores en sus componentes negativos, se tiene que menos 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado, daba como los negativos se cancelan en los cuadrados, en la multiplicación. Como los negativos se cancelan por la multiplicación de los números cuando se elevan al cuadrado, quedan positivos ambos valores, 25 y 4 en estos casos. Su suma da 29 y se tiene que el vector, la magnitud de este vector, tiene un valor de raíz de 29 o lo que es igual a 5.3. De esta forma es que se calcula la magnitud de los vectores cuando se ubican según sus componentes en el plano cartesiano. Y teniendo esto claro, se explicará cómo es la suma y la resta de vectores por componentes. La suma se puede realizar a través de operaciones matemáticas o a través del método gráfico. Inicialmente se explicará cómo es por operaciones matemáticas. Entonces en este caso vamos a sumar por ejemplo los vectores A y B. ¿Cómo se hace? Se tienen en cuenta los valores que estos tienen y se suman según las componentes en el mismo eje. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tomar los valores iniciales de 5 y de 3, que son los que están ubicados en el eje X, el de estos vectores, y los vamos a sumar. Entonces, el vector A en las componentes X tiene valores de 5 y de 3. Estos se van a sumar y dan un valor de 8. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector resultante de la suma A y B en el eje X va a tener un valor de la componente de 8. Seguido a esto, vamos a sumar los valores de estos dos vectores, pero en la componente Y, en el eje Y. Entonces, procedemos a sumar los valores de 2 más 8. Y esto nos da un valor de 10. ¿Esto qué quiere decir? Que en el componente Y, en el eje Y de este vector, vamos a tener un valor de 10. Teniendo estos resultados, el vector resultante de la suma del vector A y el vector B va a tener componentes de 8 en el eje X y componentes de 10 en el eje Y. Ahora, ¿cómo se realiza una resta por componentes? Vamos a utilizar los mismos vectores de ejemplo. Tenemos el vector A y el vector B. Se realiza de igual manera, pero en este caso hay que tener cuidado de que sí importa el orden en que se ubiquen inicialmente los vectores. No es lo mismo restar A a B, restarle B a A que restarle A a B. En este caso explicaremos cómo se realiza la resta de A a B, pero pues en el caso contrario sería el mismo procedimiento, más no el mismo resultado. Se realiza la resta de la misma manera que se realiza la suma. Cogemos los componentes del vector A en el eje X y realizamos la operación que estamos realizando entre vectores. En este caso es una resta. Restamos los componentes de los vectores en el eje X. Tenemos que el vector A tiene un valor de 5 y el vector B un valor de 3. Realizamos la resta y nos da que 5 menos 3 tiene un valor de 2. El vector resultante de la resta entre el vector A y B va a tener un componente en X de 2. Seguido a esto, vamos a realizar la resta de los componentes en Y de los vectores. El vector A tiene un valor en Y de 2 y el vector B tiene un valor en Y de 8. Realizamos la resta de esos valores, 2 menos 8, y obtenemos un valor de menos 6. El vector resultante de la resta entre A menos B va a tener un valor de menos 6 en su componente en el eje Y. Ahora bien, es posible realizar estas operaciones entre más de un vector, como podemos ver acá. Vamos a hacer el ejemplo de la suma de los vectores A, D y E. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que realizamos las operaciones anteriores. Cogemos los componentes del eje X de los tres vectores. En este caso, en el vector A es de 5, en el vector D es de 2 y en el vector E es de menos 4.
Realizamos las operaciones que estamos haciendo entre vectores, entre estos valores, para obtener el valor del componente X resultante de las operaciones de suma entre estos tres vectores. Entonces, los valores de 5, 2 y menos 4 se suman. Al realizar esta operación, tenemos un valor de 3. Esto quiere decir que el vector resultante entre la suma de estos tres vectores va a tener una componente en X de 3. A continuación, realizamos el mismo procedimiento en el eje Y para las componentes del eje Y de estos vectores. En este caso, el vector A tiene un valor de 2, el vector D tiene un valor de menos 3 y el vector E tiene un valor de menos 8. Hacemos estas operaciones. 2 más menos 3 queda menos 3, más menos 8 queda menos 8. Realizamos la operación de 2 menos 3 menos 8 y nos da un valor de menos 9. Esto quiere decir que el componente Y del vector resultante de la suma de A, D y E va a tener un valor de menos 9 como componente en el eje Y. A continuación se explicará cómo se realiza la suma o resta. A continuación se explicará cómo se realiza la suma y resta de vectores por componentes, pero a través del método gráfico. Entonces, para la suma de vectores por el método gráfico, vamos a explicar cómo se realizan las. Entonces, ahora vamos a realizar los procedimientos para la suma y resta de los vectores por el método gráfico. Entonces, hay que tener en cuenta y tener muy claro que para este método se tienen que ubicar los vectores en el plano cartesiano formando una especie de camino o de línea continua entre ellos. ¿Qué significa esto? Que vamos a ubicar los vectores, el inicial a partir del centro del plano cartesiano o el punto inicial aleatorio donde se quiera ubicar el inicio del vector, y una vez llegados a la cabeza de este vector, a la flecha que indica el final del vector, esa flecha va a significar el inicio o el origen del siguiente vector y vamos a trazar la magnitud de ese vector a partir de este punto, como se ve en este ejemplo. Si quisiéramos ubicar otro vector acá, iniciaría a partir de este punto. Una vez ubicado el último vector, se establece la flecha que indica el final de este vector y se traza una línea desde el origen del primer vector hasta el final del último vector ubicado. Esta línea resultante va a ser el vector resultante de la suma de los vectores iniciales. Entonces vamos a proceder a realizar algunos ejemplos con datos numéricos para que quede un poco más claro. En este caso tenemos el vector A con componentes en el eje X de 2 y en el eje Y de 3, el vector B con sus componentes de 2 y 1, el vector C con sus componentes de 3 y menos 2, y el vector D con sus componentes de menos 2 y menos 1. Vamos a realizar la suma entre el vector A y el vector B. Se tiene que el vector A tiene componentes en X de 2. Entonces, ubicando el inicio, a partir del 0 en el plano cartesiano, nos desplazamos 2 unidades hacia la derecha por ser un número positivo. Y 3 hacia arriba en el eje Y por ser un número positivo, y tenemos que este es el vector A, ubicado y representado con su respectivo símbolo. Ahora vamos a sumarlo al vector B. Entonces, para esto vamos a ubicarnos en el fin del vector A, en la flecha, y vamos a tomarlo como el origen de la siguiente ubicación del siguiente vector. El siguiente vector va a ser el vector B, que tiene 2 como componente en el eje X. Entonces, ubicándonos en este punto como el origen, nos desplazamos al ser un número positivo hacia la derecha 2 unidades. O acá 1, 2, acá 1, 2. Nos queda por acá y nos desplazamos también en la componente Y, que tiene un valor de 1 a partir de este punto hacia arriba, 1 unidad. Y nos queda que el punto quedó ubicado aquí. Este es el vector B. Entonces, para la suma del vector A y el vector B, nos queda este diagrama. ¿Cómo hacemos para hallar la magnitud de este vector? Trazando una línea desde el origen del vector A hasta el final del vector B. Esta línea va a ser el vector resultante de la suma entre A y B, y lo representamos así: vector resultante entre los vectores A y B. Ahora, ¿qué valores de las componentes va a tener este vector resultante de la suma de estos dos vectores? Pues lo vamos a hallar según sus componentes. ¿Qué tenemos? En el eje X tenemos cuántas unidades de desplazamiento. Hacia la derecha tenemos
1, 2, 3, 4 unidades. Acá está la línea que representa el 4. ¿Qué quiere decir esto? Que en el eje X la suma de estos dos vectores tiene un valor de 4. Y en Y vamos a hacer el mismo procedimiento. 1, 2, 3, 4 hacia arriba. Y aquí está ubicado el vector. ¿Qué quiere decir esto? Que en el eje Y este vector tiene una componente con un valor de 4. ¿Qué tenemos por aquí? Entonces, el vector resultante de la suma del vector A más el vector B tiene unas componentes de 4 en el eje X y de 4 en el eje Y. Ahora, si quisiéramos hallar la magnitud del vector resultante, procedemos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces tendríamos que la suma de los vectores, la magnitud de esta suma de vectores al cuadrado es igual a las componentes de esta suma de vectores, que ya sabemos que es 4 y 4 respectivamente. Entonces tenemos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es igual a 16 más 16, que es igual a 32. Entonces tenemos que el valor de la magnitud de la suma de estos dos vectores tiene un valor de raíz de 32 o un valor de 5,6. Entonces, a partir de estos datos, tenemos que los componentes de la suma de los vectores A y B tienen un valor de 4 en el componente de... tiene un valor de 4 en su componente del eje X y un valor de 4 en su componente del eje Y. Y además de esto, el vector resultante tiene una magnitud de 5,6. Ahora, esta suma también se puede realizar con más de dos componentes, con más de dos vectores. Para este caso vamos a realizar una suma entre los vectores B, C y D. Pero como primer paso, vamos a ubicarlos en el plano cartesiano. B tiene valor de 2 en X y 1 en Y. Nos ubicamos 2 unidades en X, 1 en Y. A partir de este punto, vamos a ubicar C, que es 3 unidades hacia la derecha por ser un número positivo, 1, 2, 3, y 2 hacia abajo por ser un número negativo, 1, 2, queda ubicado aquí. Y a partir de este punto, ubicamos la tercera parte de la suma, que es D, que tiene valores de en X de menos 2, nos desplazamos 2 unidades, 1, 2, y 1 hacia abajo, por ser un número negativo en el eje Y, 1. Hasta aquí nos llega el punto de la sumatoria de los tres vectores. Entonces procedemos a trazar una línea entre el origen del primer vector y el final del último, obteniendo este vector como el resultante entre los vectores B, C y D. Vamos a proceder a mirar, según el gráfico, cuáles son las componentes en X y en Y de esta suma de vectores. Tenemos entonces 1, 2, 3 como valor de la suma de vectores en el eje X, 3 unidades como componente en X, y como componente en Y tenemos que está hacia abajo, quiere decir que es negativo, 1, 2, menos 2 como componente en Y. A continuación, vamos a realizar una pequeña evaluación que se realiza a través del siguiente link, y esto nos va a dirigir a una página donde podemos hacer un pequeño quiz que nos servirá para medir los conocimientos y competencias adquiridas durante esta explicación. Acá podemos responder, encontrar la componente vertical del siguiente vector, realizar operaciones como las que hemos realizado en los ejercicios de tablero, calcular la componente en X. En este caso nos dan un valor del vector y nosotros tenemos que calcular la componente en X. Más ejercicios así de ese estilo. En este caso nos pide calcular la magnitud del vector resultante entre estos dos
componentes, que es uno de los ejercicios que realizamos, y siguen ejercicios así de ese estilo, suma de vectores, cuál es el vector resultante, entre otros ejercicios similares, lo cual nos va a permitir conocer qué tantas competencias y conocimientos se han adquirido en esta explicación. Eso sería todo por esta clase. Muchas gracias por su atención.